Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yanira Oviedo, yo soy la directora de empleo. Muchísimas gracias por toda la audiencia, el tiempo y obviamente por facilitarnos este espacio. Queríamos entonces contarles un poco del mecanismo de protección al cesante en Colombia. Yo creo que vale la pena mencionar el seguro de desempleo ha venido funcionando pues desde hace más años, con más anterioridad, pero nosotros en Colombia hicimos una reforma a este sistema de este seguro de desempleo en el año 2013. Entonces quería como contarles en qué estamos avanzando y todavía los retos que hemos tenido para la implementación y obviamente para llegar a mayor cantidad de personas. ¿El mecanismo qué es? El mecanismo lo que busca es asociar políticas activas y pasivas, no dejarlo solamente en el mundo de las políticas pasivas y buscar de alguna forma cómo mitigamos los efectos del desempleo y cómo facilitamos esa reinserción. A diferencia de la mayoría de países, en Colombia nosotros el mecanismo de protección al cesante, la parte pues que cubre o que busca suavizar el consumo de las personas, no está pensada en este momento, no está funcionando en este momento como un subsidio en dinero o un subsidio en bonos de alimentación, que es hacia donde vamos, que es una segunda etapa. En este momento lo que está cubriendo es el aporte a seguridad social, es decir, lo que nosotros queremos es que la gente siga percibiendo los beneficios de estar afiliado a una salud de manera contributiva, en el sistema contributivo, que tenga acceso a ese ahorro para la pensión y que obviamente tenga también un tema que es el subsidio familiar, que funciona en Colombia a través de las cajas de compensación familiar. Hay algunos países que tienen un subsistema de seguridad social similar, no es una cosa estandarizada en el mundo, pero en Francia funciona algo similar, en Chile tenemos también experiencias similares y dentro de ese subsidio familiar pues tienen acceso a los servicios de las cajas de compensación, como es este espacio en donde estamos, que pertenece a las cajas de compensación que la facilitan para servicios a la comunidad, y algo que es muy importante es una cuota monetaria, que sí es una transferencia en dinero y que depende del número de hijos o de personas dependientes de la persona que está afiliada. Entonces, esa cuota funciona para las personas que devengan hasta 4 salarios mínimos mensuales y busca en parte cubrir este apoyo. Aparte pues del dinero, hay una parte de capacitación que es como donde quisiera como centrarme en esta presentación. Aquí se los voy a comentar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficiarios, los que pueden acceder al mecanismo de protección al cesante en Colombia son los que han terminado esa relación laboral o ya no tengan ingresos porque sí son independientes y venían cotizando y por alguna razón su negocio tuvo que cerrar, entonces también pueden aplicar al mecanismo, que es importante que hayan aportado a las cajas de compensación familiar, a este sistema, porque en algunos casos no es obligatorio, como en el caso de los trabajadores independientes, y que lo hayan hecho mínimo un año, o sea 24 meses, porque realmente no necesariamente tiene que ser continuo, pero sí mínimo 24 meses dentro de los últimos 3 años si esta persona venía siendo un trabajador asalariado, y si era independiente mínimo 24 meses de los últimos 3 años, no necesariamente continuos como les comentaba. El otro tema es este acceso al ahorro de cesantías, que era el componente que les quería comentar. Aquí lo que estamos viendo es que la gente no está accediendo a esto. Tenemos problemas como de divulgación y como de motivación, pero ¿cuál es el interés de esto? Que esto ya existe y ya pueden aplicar incluso los que desde el empleo. Es manifestar esa voluntad de ahorro mientras tú estás como empleado y tú vas ahorrando un mínimo del 10% de tu ingreso mensual dentro del último año, si se vengan hasta 2 salarios mínimos. Si se vengan más de 2 salarios mínimos, deben ahorrar por lo menos el 25%. ¿Y esto a qué les da posibilidad? A que el Estado les pone una contraparte que va entre el 15 y el 23%, dependiendo pues del nivel de ahorro y de la escala de salarial, y el tiempo que ahorres te va a empezar a rendir
ese ahorro. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia tenemos cesantías que nos sirven esencialmente para los cesantes. Son cesantías que usualmente las personas utilizan para educación, para mejorar su vivienda, y para compra de vivienda como tal. Esas son las tres principales usos, pero es que incluso la palabra cesante es complicada, no es una palabra del común. Entonces la gente tiene esa idea, un imaginario de que esas cesantías es un ahorro por mi trabajo que lo utilizo para la educación o para la vivienda. Entonces aquí hemos tenido un problema conceptual fuerte y ese fue en el momento de crear este mecanismo. En el Congreso de la República mismo decían, no es posible que ustedes vayan a financiar este sistema con la plata de las cesantías. Entonces, el recurso de las cesantías lo tienen, es como un ahorro que tienen los colombianos, los trabajadores, pero no pueden montar el sistema de seguro de desempleo sobre esos recursos. Entonces, los montamos sobre los recursos del aporte al sistema de subsidio familiar y lo que hacemos es creamos este incentivo adicional para que las personas, como saben que tienen esos recursos, pues digan, ahorren esa plata ahí. No está diciendo, este ahorro es muy importante porque no quiere decir que la plata quede absolutamente congelada. Si la persona en algún momento necesita para estudio o para mejorar su vivienda o para comprarla, igual la puede retirar y se hace la liquidación de estos ahorros, de este porcentaje adicional, se hace en el momento en que se retire, teniendo en cuenta todo esto. Y es un reto en comunicación, empezando por el concepto. Entonces tenemos un imaginario que nos hace difícil la implementación de la política y entonces utilizamos este esquema acá para motivar el uso de las cesantías para el periodo del cesante. Entonces aquí qué es importante decir, el mecanismo encierra varias cosas. Las agencias de gestión y colocación del servicio de empleo me atienden tanto a ocupados como desocupados, personas que venían siendo formales en su trabajo, o sea, que venían cotizando a los sistemas de seguridad social y a las que no. Esto es completamente abierto. Entonces tenemos como una gran población objetivo y esta es abierta para todo el mundo, que es el Servicio Público de Empleo, que es la red de agencias que, como ustedes saben en Colombia, o como algunos de ustedes saben en Colombia, no necesariamente son agencias del Estado, sino que son agencias del sector público o son agencias del sector privado o de las agencias de las cajas de compensación, que es un sistema un poco mixto, pero que no necesariamente es no es un servicio, es un servicio público basado en una operación mixta. Entonces tenemos eso, que es el más grande. El componente de capacitación solamente se le ofrece a las personas que son desempleados como tal. Y las prestaciones económicas a los cesantes, porque tienen que utilizar ese ahorro, pues es un subgrupo más pequeño que requiere más requisitos, como lo habíamos venido hablando. ¿Cuál es el beneficio? Máximo 6 meses, entonces como les comentaba, el ahorro, aportes a salud, a pensión, la cuota monetaria de subsidio familiar, el incentivo del ahorro a cesantías, la búsqueda y la orientación laboral, porque lo que sí es que está condicionado a que tú te acerques a una agencia de empleo, a que si se te hace como un perfil y en ese perfil se determina si la persona tiene que atender a capacitaciones. En el grueso sí, ¿por qué? Porque también, como lo venían comentando los expositores anteriores, el tema de las habilidades blandas o esas habilidades que ayudan a que la persona sea más fácil de emplear, sí tenemos, independientemente del nivel de formación, claro está que cuando el nivel de formación es más alto, la necesidad es menor, sí es cierto que se necesita en cierta medida independiente para toda la población. Entonces, casi siempre tenemos un componente de capacitación fijo allí. Y el tema, pues estos cursos de capacitación. Los recursos, como les digo, vienen del Fondo de Solidaridad, Fomento al Empleo y Protección, que es un subgrupo de recursos, o sea, del 4% que se pagan como para fiscales para el sistema de subsidio familiar, se toma una parte y esa bolsa se llama el FOSFEC, es esta. Y esa bolsa se reparte de esta manera, el 60%
para las prestaciones económicas, porque pues obviamente lo más costoso dentro de todo es ese pago de salud, pensiones y todo lo demás, y subsidio familiar. La capacitación en este momento nos está consumiendo el 26% de los recursos de la bolsa, y la administración de las agencias de gestión y colocación es un 13.5%. Realmente es un 5% del sistema de información, porque pues igual ya veníamos trabajando y de hecho el apoyo lo recibimos de Eurosocial para poder hacer la implementación con un sistema que nos permitiera hacer la transición hacia un sistema adecuado a Colombia. En el tema puntualmente del proceso de aprendizaje, lo importante aquí es que nosotros, justo el centro de ese proceso de aprendizaje es preparar, desarrollar y complementar las habilidades o las capacidades de las personas para el desarrollo de sus funciones específicas. Un poco entonces, desde la consigna fue cómo complementamos esas habilidades, y era un poco lo que nos comentaban Fernando hace un momento, y es, pasamos de un enfoque en donde ya es natural que uno pueda proponer que lo que nosotros necesitamos no es tanto la formación dura, porque la formación dura ya hemos recorrido un camino y un estadio en donde estamos, obviamente tenemos retos y demás, pero vamos mucho más avanzados y ya tenemos cómo darle acceso a la población a esa formación dura, pero entonces lo que te hace falta es esa otra parte, son esas habilidades complementarias con las que tú puedes fluir en tu trabajo y con las que tú puedes mantenerte también en el trabajo. Entonces no es un solo tema de enganche, de empleabilidad, sino de cómo te mantienes también en el trabajo y reduces rotaciones y empiezas a generar una posibilidad de que esa formación muy específica, muy de la empresa, pues los empresarios estén más dispuestos incluso a darla. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo unas funciones que son muy propias de mi empresa, no tienen que venir con la formación general, pero esas funciones requieren un costo. El empresario invierte de alguna manera, sobre todo en la primera parte, en cómo esta persona que está nueva aprende y hace mejor cada vez su trabajo. Si esta persona va rotando frecuentemente, los costos de esa capacitación adentro de la empresa pues se crecen, y los empresarios están cada vez menos dispuestos a llenar la vacante rápidamente. Entonces tenemos aquí en Colombia vacantes de larga duración, vacantes de difícil, pues me sorprende un poco que estemos también en la comparación un poco con los demás países, como presentaba Fernando, que dicen, no, realmente aquí tenemos el talento, está bien, no sé, igual somos uno de los países más felices del mundo. Creo que en general cuando nos preguntan algo siempre tenemos una visión muy positiva del tema que sea. Entonces, de pronto eso incide un poco, pero sí tenemos, cuando nosotros nos sentamos con las agremiaciones desde el Ministerio del Trabajo, cuando buscamos hablar directamente con empresarios, lo que nos dicen es, realmente nosotros necesitamos gente que tenga capacidad de trabajar en equipo, que sea responsable, que sea puntual, que tenga pasión por su trabajo. Ese tipo de cosas realmente marcan la diferencia. Y es lo que uno trata de subsanar como por este lado. Entonces, pues aquí la definición que nosotros adoptamos muy pues como para que quedara también acorde la parte normativa fue esta, de acciones de formación diseñadas para buscar mayores probabilidades de encontrar un empleo, disminuir el riesgo de permanecer cesante y pues obviamente mantener ese empleo. Aquí un poco también tenemos, no quisiera detenerme tanto acá porque pues tenemos las habilidades laborales específicas, que son las habilidades duras, como se ha mencionado antes, y las básicas, que las dividimos entre transversales y claves, porque estas transversales y las claves son estas precisamente, las claves lo tenemos como las que son indispensables para el aprendizaje y el desarrollo laboral y social, lectoescritura, matemáticas, todas estas capacidades realmente muy básicas, y las transversales son aquellas que te permiten mejorar la interacción con otros y el desarrollo de diferentes dimensiones de la vida. Entonces, creo que hemos sentido esa necesidad y estamos cambiando, pues esto fue 2013, estamos cambiando para
entender y mejorar esa realidad. ¿Qué nos permite el mecanismo de protección al cesante de Colombia ahorita, como está concebido? Entonces nos permite estas competencias clave y transversales, nos permite formar adicionalmente en todo lo que es tecnologías de la información y comunicaciones. De hecho, ahorita estamos con un programa que se llama Talentos para el Empleo y es solo formación en transversales, en blandas, y hay algunas específicas, pero realmente lo que se ha visto es que los cupos que tienen que ver con tecnologías de información, el manejo básico de un computador, el manejo intermedio, es un tema que se está sintiendo muchísimo la necesidad y la gente, ante llamados y posibilidades de mejorar en esta área, realmente estamos viendo muchísima acogida. Entonces, pues estamos con tecnologías de información, aunque el nivel de alfabetización es muy bueno en Colombia. De todas maneras, hay un componente de esto que no lo permite financiar el mecanismo de protección al cesante y el tema pues de validación ya de secundaria. Se puede incluso financiar técnicos laborales y se puede financiar pues todo el tema de reentrenamiento y entrenamiento técnico, porque lo que sí ocurre también es que esto sobre todo en segmentos de población de mediana edad. Entonces, los jóvenes, lo que hacemos es complementar la parte transversal, pero cuando la población quedó desempleada después de los 40 años, lo que necesitamos es una parte también de actualización. Entonces no puede ser, aunque el core es las transversales, aquí sí se necesita ese otro componente. Bueno, acá un poco describiendo en las competencias transversales, todas las competencias, todos los cursos que se den a través de las agencias de colocación de las cajas de compensación familiar deben contener todos estos, mínimo estos contenidos: desarrollo de autoestima, expresión, comunicación asertiva, trabajo en grupo, capacidad crítica y de innovación y toma de decisiones. Los cursos que tienen que ver con competencias transversales requieren un componente de expresión oral y escrita, uso de matemáticas básicas, uso básico de TICS y capacidad de gestión y planificación. ¿Qué viene en Colombia o qué estamos pensando en Colombia para mejorar todo el tema del mecanismo de protección al cesante? Nos hace falta un ejercicio de reglamentación, porque la ley salió en el 2013 y ahorita con el Plan Nacional de Desarrollo hemos logrado como incluir un par de artículos que nos permitan ampliar puntualmente en qué, en cómo apoyamos la parte de los costos de transporte, porque ha sido una gran limitante para la búsqueda de trabajo, que pues el desempleado tiene unos recursos escasos. No estamos haciendo una transferencia, el seguro de desempleo no nos pone un dinero del que ellos puedan disponer para transporte, y eso ha sido un gran cuello de botella, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, la idea es cómo generamos ese mecanismo adicional o esa herramienta adicional para que la gente pueda tener una cobertura en estos gastos de transporte y también un bono de alimentación, porque eso no quedó en la primera versión, pero pues ya hay como consenso, por lo menos a nivel de gobierno nacional, y pues ya al pasar también en el Plan Nacional de Desarrollo, pues nos da el espaldarazo por Congreso para poder avanzar en este sentido. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estudios de pertinencia de capacitación con la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. Esto es básicamente el ente del Estado, que es a nivel nacional, que coordina todas estas agencias de empleo de diferente orden, público o privado o mixto, y lo estamos haciendo pues, como en alianza. Por el otro lado, estamos revisando esta profundización de competencias claves y transversales con planeación nacional y con Obra Social. Y lo que queremos ahorita también es fortalecer todo el sistema de servicio público de empleo y a través de el análisis de la información.
¿qué pasa? Nuestras agencias de empleo son agencias que hacen las actividades operativas que les mencionaba, pero no tienen como un centro de pensamiento. Entonces generan o recogen una gran cantidad de información muy valiosa porque no la teníamos antes, de carácter administrativo y de carácter casi censal, pues a medida que vamos llegando a los diferentes nichos del mercado, porque pues obviamente no tenemos una cobertura. Tenemos una gran cobertura, pero no todo el mundo se ha acercado a nosotros. Es un proceso de cambiar la mentalidad de que yo busco trabajo dependiendo de cuál es mi palanca, cuál es mi red social, y no a través de un sistema en donde te publican cuáles son las vacantes y te puedes postular libre y transparentemente. Entonces, eso también ha sido un reto cultural para nosotros y la idea es que en el proceso de creación, pues ya se ha establecido toda la parte operativa, pero tenemos un gran potencial allí para poder interpretar mejor qué es lo que está pasando y hacer ejercicios de prospectiva laboral, que también estamos trabajando con Sinterfor para eso. Hemos visto unas experiencias de Brasil, de Senai, muy buenas que nos permiten tratar de identificar para dónde van pues las tendencias del mercado, básicamente en prospectiva de carácter organizacional y tecnológica, es decir, estamos identificando con los empresarios qué está cambiando. Está cambiando la forma de producir, y al cambiar esa forma de producir implica que necesitamos que hayan ocupaciones nuevas y por lo tanto formación para esas ocupaciones nuevas. Están desapareciendo algunos puestos de trabajo, tenemos que levantar la mano y decirle al mercado y decirle a la gente, oiga, deje de formarse en máquina plana para textiles porque es que ya los empresarios no quieren trabajar, ya incluso están eliminando las máquinas planas. Ese tipo de ejercicios son importantes porque esa información parte de acá y parte pues obviamente de diferentes fuentes, pero necesita llegar hasta la gente. Y eso no solamente pasa por cambios en la tecnología, sino por cambios en la forma de producción, en la organización de la producción. Entonces, ese tipo de cosas las estamos trabajando, las hemos adaptado para Colombia, hemos hecho un estudio reciente para el sector de construcción y encontramos información muy relevante para la gente. Y lo que queremos es conectar esa red de observatorios, porque son observatorios también de carácter público-privado, que son de las regiones, no son del Ministerio del Trabajo. En Cartagena, por ejemplo, el observatorio tiene 14 aliados, entonces casi siempre es una universidad la que lidera, pero está completamente integrado con la realidad del sector, con los entes vivos del sector, y lo que hacemos es cómo conectamos esa red de observatorios con esas agencias de empleo para que la información le llegue a la gente y para que obviamente se haga una gestión empresarial adecuada. Entonces, eso era lo que tenía por contarles. Sí, muchísimas gracias.